Amigos, nos encontramos en Guadalupe, Ocotán, en una fiesta tradicional llamada Yuimacuarra, fiesta del tambor, fiesta del elote. Y ahorita vamos a ver cómo se hacen las fiestas tradicionales, para que vayan viendo más o menos cómo se vive una fiesta tradicional muy rarica. Aquí estamos viendo la fiesta tradicional de una familia, en el cual presentan a los niños ante las deidades. Como podemos ver, están los niños sonajeando mientras suena el tambor, y sus papás están ofreciendo a toda la población los alimentos, lo que se les dio en la cosecha. Puede ser sandía, caña. Y como pueden ver, aquí a esta fiesta pueden acudir toda la comunidad, quien quiera. Si por ahí a lo lejos escuchan el tambor y gustan ir a ver a la fiesta tradicional, pueden venir aquí. Nadie se le niega el acceso a la fiesta y todos pueden venir. Como pueden ver, cada quien puede escoger el lugar. Allí en el fondo que acabamos de ver, esa ninja, los dos niños que están allí, quiere decir que esos niños ya están terminando su fiesta tradicional, los 5 años que lleva esta fiesta, y se están despidiendo de los demás niños que aún están participando. Pues es ese niño y la niña que va hasta adelante, que están terminando su fiesta tradicional. Como pueden ver, traen su morral, su kutsuri, con ofrendas. Y esto es lo que se ofrece. Es el tejuino. Aquí te lo tienes que tomar sí o sí. Como pueden ver, trae tetsum, sandía, dulces, lo que quiere ofrecer la familia del niño que está participando. Miren, amigos, eso es lo que se ofrece a la familia visitante. Acaba de llevar mi primo, igual. Bueno. Pues aquí te lo tienes que tomar sí o sí. Con permiso. Nuestra bolsa hasta ahorita